Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el documento más absolutamente crucial de la España moderna. Pensad en la Constitución española de 1978 no como un simple tocho de leyes impresas en papel, ¿vale? Sino como el plano arquitectónico definitivo de una casa compartida. Literalmente, es la estructura maestra que define cómo funciona la España que conocemos hoy, desde los cimientos hasta el mismísimo tejado. Vamos a desgranar cómo se levantó este enorme edificio legal y, muy especialmente, cómo demonios se organizaron sus habitaciones territoriales. ¡Vamos allá! Pero para entender el inmenso valor de este documento, tenemos que viajar un poco atrás en el tiempo. Fijaos, la España de antes del 78 era un país, profundamente dividido. Era una sociedad que arrastraba el peso de estar fragmentada en dos polos opuestos. Imaginaos el reto casi imposible de intentar construir un hogar común cuando la gente que va a vivir dentro desconfía totalmente la una de la otra. Pues bien, de ahí surge lo que muchísimos llaman el milagro del 78, un consenso histórico y sin precedentes donde absolutamente todas las partes hicieron concesiones gigantescas para poder convivir bajo un mismo techo. Vale, pues vamos a ver cómo se estructura esto. Hoy tocaremos 5 puntos. Primero, el milagro del consenso. Segundo, haremos una radiografía de la Constitución. Tercero, veremos los pilares del Estado. Cuarto, el famoso café para todos. Y quinto, el candado constitucional. Arrancamos con el punto 1, el milagro del consenso. Empecemos por la fase de diseño, ¿no? Todo superproyecto necesita unos arquitectos, y en este caso fueron los conocidos como padres de la Constitución. Y lo alucinante es quiénes eran. Imaginaos la escena. En la misma mesa se sentaron representantes de todas, y digo todas, las ideologías políticas del momento. Personas que literalmente habían estado en bandos enfrentados durante décadas. El texto que estamos analizando es el hijo de ese compromiso puro y duro. La prioridad absoluta era asegurar la paz social y política del país. Y para lograrlo, todos tuvieron que ceder. Tuvieron que dejar sus exigencias máximas en la puerta para poder redactar un texto en el que, quizá nadie estaba 100% de acuerdo con cada coma, pero con el que todos pudieran sentirse cómodos. Pasamos al punto 2, radiografía de la Constitución. Venga, una vez entendido el espíritu, vamos a pasar esta obra por los rayos X para ver de qué materiales está hecha exactamente. Esta radiografía nos revela 4 características clave. 1. Es súper extensa, no escatima en detalles. 2. Es deliberadamente ambigua en ciertos temas, una jugada muy astuta para que distintos gobiernos pudieran interpretar la ley sin tener que romperla. 3. Es ecléctica, ya que pilló ideas de las constituciones de Alemania, Portugal e Italia. Y 4. Es extraordinariamente rígida. Así que el punto crucial es este. Los arquitectos querían asegurarse de que la casa no se pudiera reformar a la ligera. Cambiarla requiere una mayoría abrumadora en el Congreso, de entre 2/3 a 3/5 de los votos. Casi nada. Vamos con el tercer bloque, los pilares del Estado. Y ya que hablamos de reformas, pasemos a observar la estructura de la casa en sí. ¿Cuáles son esos pilares maestros, esos muros de carga que sostienen todo el edificio del Estado? Pues el andamiaje principal está compuesto exactamente por 169 artículos. Así es, estos artículos son el manual de instrucciones del Estado. Y ojo, que vienen acompañados de un montón de disposiciones extra, adicionales, transitorias, derogatorias y una disposición final, todas pensadas para facilitar esa transición tan delicada del viejo régimen al nuevo. Y para dar sentido y que esos 169 artículos no sean un caos, el documento agrupa toda la información en 10 títulos diferentes. 10 pilares funcionales, además de un título preliminar que marca los principios generales. Fijaos en cómo estos primeros títulos reparten el poder con muchísima precisión. El título 1 es una lista enorme de nuestros derechos y deberes. El título 2 define a la corona de forma súper clara. El rey es el jefe de Estado, sanciona las leyes y mandan las Fuerzas Armadas, pero como se suele decir, reina pero no gobierna. Luego tenemos la clásica división de poderes. El título 3 para las Cortes y su modelo de 2 cámaras, el 4 para el gobierno y el bi para los jueces. E incluso hay un pilar económico en el título 7. Ese nos recuerda que absolutamente todos estamos obligados a pagar impuestos para mantener este chiringuito en pie. Entramos en el punto 4 y agarraros que vienen curvas, café para todos, o lo que es lo mismo, las autonomías.
Ahora vamos a abrir la puerta de la habitación más compleja, la que generó los debates más acalorados durante su construcción. Para entender esta organización territorial con total objetividad, hay que mirar atrás. España arrastraba un debate territorial tremendo. Ya desde la época de la Segunda República existían territorios históricos, concretamente Cataluña y el País Vasco, que habían reclamado y conseguido estatutos para gestionar sus propios asuntos. Y claro, en 1978 esas demandas seguían ahí, fuertes y plantadas en medio de la mesa de negociación. Ahora, lo realmente interesante de esto es cómo resolvieron el dilema. Los arquitectos del texto sabían que si le daban autonomía solo a esos territorios históricos, corrían el gran riesgo de crear agravios comparativos con el resto del país. La solución, el famosísimo café para todos. Decidieron que la descentralización del poder no iba a ser un privilegio de unos pocos, sino una posibilidad abierta para toda España. Esto significó crear algunas regiones de forma un tanto, digamos, artificial en su momento, pero garantizando un equilibrio y una igualdad a nivel nacional. Y el resultado de encajar todas estas piezas del puzzle territorial fue la división del mapa de España en 17 comunidades autónomas, cada una con su propio parlamento y su propio presidente. Pero la cosa no queda ahí. El modelo completó este mapa dándole autonomía también a 2 ciudades independientes situadas en el norte de África, Ceuta y Melilla. Estas irían asumiendo poco a poco competencias transferidas por el Estado. Por supuesto, el quid de la cuestión aquí en el título 8 es el reparto de las llaves. ¿Quién maneja qué? Pues bien, el Estado central cerró bajo llave las cosas innegociables: la política fiscal, la moneda, la justicia y el mando del ejército. Pero por otro lado, entregó las llaves de un poder de gestión brutal a las comunidades autónomas. Les dejó controlar áreas tan vitales para el día a día como la sanidad, la educación pública, el patrimonio histórico o el urbanismo de sus territorios. Y esto ilustra de manera brillante una paradoja enorme del modelo español. Técnicamente, sobre el papel, España no es un Estado federal. Pero ojo, en la práctica, con esta transferencia de poder tan masiva, las regiones españolas tienen una capacidad de gestión que ya la quisieran los todopoderosos Länder en la Alemania federal. Es un sistema de descentralización literalmente único en toda Europa. Y por fin llegamos al bloque 5, el candado constitucional. Una vez montados los pilares y las habitaciones, había que poner el sistema de seguridad, ¿verdad? Los títulos I y X son literalmente un candado de alta seguridad en la puerta de esta casa compartida. El título I crea a los guardianes del edificio, el Tribunal Constitucional. Su misión es clarísima: asegurar que ninguna ley inferior, venga del Parlamento de una autonomía o del mismísimo Congreso, contradiga jamás el plano maestro. Es el escudo, el amparo definitivo para las administraciones y para todos los ciudadanos. Pasemos a ver cómo se articula todo esto cuando alguien quiere hacer reformas de calado, lo que viene en el título X. Intentar tocar las partes sensibles de la casa, sobre todo los títulos 1 y 2, es casi misión imposible. Fijaos en el proceso. Primero, necesitas mayorías titánicas en el Congreso. Segundo, los grandes partidos tienen que estar de acuerdo sí o sí. Y tercero, los mecanismos son tan complejos que exigen aprobar la reforma, disolver las Cortes y convocar elecciones generales nuevas para que el próximo Parlamento lo ratifique. Un blindaje en toda regla. Lo que, lógicamente, nos deja con una gran reflexión final. A ver, el candado del título X cumplió su función maravillosamente. Protegió el milagro de 1978 y dio una estabilidad tremenda a una España que venía de tiempos oscuros. Pero, mirando al futuro y viendo lo rapidísimo que avanza el mundo, la gran pregunta flota en el aire. Una estructura diseñada con unos cimientos tan firmes y unas cerraduras tan pesadas, ¿tendrá la flexibilidad suficiente para seguir adaptándose a las necesidades de las futuras generaciones? ¿O pesará demasiado ese candado? Es fascinante pensarlo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este análisis visual y nos vemos en el próximo.